que ocurrió en la final del torneo pasado, la salida de Efraín, todo el proceso ha sido muy complicado para Pumas. Está Keylor Navas de regreso, la base del equipo sí se mantiene, se fue Jordan Carrillo, a pesar de que no era, digamos, no es una salida, digamos, tumultuosa de parte de los jugadores importantes de Pumas, sí es una pieza importante, pero Pachuca les pasa por encima feo en Ciudad Universitaria. En el caso de Chivas, la derrota es ante un equipo contendiente al título, un equipo muy serio que mantiene también su base, y también con un par de circunstancias, el penal a mano de Romo y la roja a Sepúlveda. ¿Quién se vio peor de acuerdo a lo que tienen? Pumas muy mal, ¿no? Pumas es preocupante. Vaya, pero lo de Pumas es preocupante. Chivas, o sea, el líder del torneo pasado. Chivas va a jugar la final. Según los datos y los números, sexto lugar, segundo lugar, esta vez tiene que jugar final. Bueno, tendría que ser para seguir escalando, tendría que llegar al menos a la final. Son sus 18 meses que firmó, ¿no? Y esa era la marca. Sí. Y tiene equipo, tiene mejor equipo que la temporada pasada. Oye, el torneo pasado tiene la excusa de que le quitaron 5 Hombre. Toda la liguilla lo que hiciera era todo ganancia, ¿no? Claro. Hoy no, hoy tiene la obligación, porque además le trajeron 2 jugadores que eran figuras de sus equipos cuando los contrataron, ¿no? Jordan en Pumas fue su mejor torneo de su vida, y Kevin Castañeda el mejor de su vida también con el Xolos. Castañeda fue titular, ¿no? Titularazo, ¿no? Y metió creo que 6 goles. Sí, no, pero titular contra Toluca. Él fue titular, Jordan terminó entrando de cambio. Sí, o sea, las circunstancias, el Chivas está dentro del juego, al final se rompe un poco el partido, no ya con la expulsión, Toluca mete el Niño, los toman mal parados, cae el gol de Gallardo, tiene por ahí todavía el Niño también en mano a mano que no concreta, pero no, es una versión completamente opuesta a la de Pumas. Lo de Pumas sí es verdaderamente, sí es preocupante. Sí, Esteban Solari, además estrena técnico Pumas, ¿no? Es el hombre que tuvo un buen torneo con Pachuca el semestre anterior. Uno pensaría, bueno, pues como control de daños no viene mal, no es un técnico juvenil, que a veces Pumas había hecho eso, ¿no? Había puesto al de las categorías inferiores. Sí es un técnico que ya tiene cierto recorrido, pero el arranque de Chelis fue muy malo. Y también tiene factores de el cómo salió de Pachuca, que es su primer equipo, le toca jugar contra el Pachuca. Sí, claro. Pues todo eso es también como que jugar con 12 y con 13, ¿no? Sí había cosas extras. Benéfico para Pumas. En contra de Solari. Oye, traes al técnico que conoce, que viene de un buen torneo y vamos a jugar contra su ex equipo, pues pensaría que el técnico tendría un poco más soluciones, ¿no? Realmente. Sí, pero haya que ver el por qué salió, cómo salió, claro. la pena que traía adentro. O sea, ves a tu exnovia cuando le pusiste los cuernos. Esa es la verdad. Te da pena verla en misa. Aunque ellos han dicho que le habló Pumas después de que ya había salido de Pachuca, pues también a mí me contaban que había el coco y que todo eso. Entonces, eso no se lo cree ni él. Claro, o sea, él dejó Pachuca porque le habló Pumas. Claro. Entonces está clarísimo. En el fútbol no hay mucha ciencia, te das cuenta muy fácil de las cosas. Y luego después cayó a Pumas, no es casualidad. O sea, y deja tirado cuando ya había negociado con la directiva, ya estaban totalmente de acuerdo en que iba a renovar, había hecho un buen torneo como para renovarlo. Sí, claro. Le dio Pachuca la oportunidad en México, porque no lo conocían, vino para 3 partidos. Y como calificó y pasó ¿se acuerdan, no? Corrieron jugaron al Siemens, el Mundial de Clubes, llega el Mundial de Clubes. Pero muy decente su andar en el Pachuca, muy ecuánime de este señor Solari. Después del Mundial de Clubes, tronó al final. Casi en la fecha 16, 17, lo corren al Jimmy y entra él. Sí. Entra nomás para el partido de repechaje prácticamente. Pachuca se queda a un remate de la final, ¿eh? Sí, claro. Le dan todo el respaldo, todo el torneo siguiente y luego los deja tirados. O sea, eso es lo que no gustó en Pachuca. Sí, echa Toluca en cuartos. Empieza a inventar cláusulas para no firmar, a ganar tiempo y luego pues les cae muy mal en Pachuca. Todo se sabe, en el fútbol todo se sabe, y creo que queda muy mal parado Solari. A ver, le va a costar trabajo, porque Efraín además dejó la vara altísima. Lo de Efraín fue al final. Aparte terminó siendo, una hasta anormalidad, me parece, lo de Efraín. O sea, con todo el mérito que se le puede entregar a Efraín, bajo condiciones, a ver, Pumas no estaba listo para ser líder del torneo ni para ser finalista. O sea, no estaba hecho. O sea, el salto de calidad que le da Efraín la temporada pasada a Pumas terminó siendo algo anormal. No tenía por qué estar ahí. Cuando después tiene que voltear hacia la banca y hacer cambios, creo que queda todavía más reflejado. Si tú le quitas el factor Efraín a este equipo de Pumas, pues creo que es ninguna sorpresa el que se haya venido abajo. Y luego o el que se pueda caer. Le molesta a Efraín que traigan a Juan José Calero, al hijo de Calero,
para la sub-21. No, ya está registrado en el primer equipo. No está en Cruz Azul, ¿no? Sí, se fue, pero, sí. se fue a Cruz Azul, pero lo traen y causa mucha molestia cómo están haciendo las cosas Sancho atrás de él y empieza a molestarse y al final terminan rompiendo sin romper. Y luego había una parte legal que tenían que arreglar porque tenía contrato todavía. Pero esta manera de salir de Efraín, muy mal. Al grupo me parece que sí le pega. O sea, al grupo, el hecho de que Efraín, una cosa es procesar la salida, pero después, ¿cómo te fuiste? Y que no, ni siquiera te dijiste las palabras, ¿no? El hecho de no dar a la afición. Al equipo de tus amores, en teoría, ¿no? Porque eres canterano de Pumas. Para que a Pumas le vaya bien, tiene que tener a su afición en su lado. O sea, es un equipo que necesita... Para eso trajeron a Efraín. Para que la afición estuviera a su lado. Y lo lograron. Sí. Pero, ¿qué pasó con la afición? Hay mucha afición que todavía dice, no, Efraín... Pero hay mucha afición que está enojada con Efraín. De decir, no puede ser que no haya siquiera unas declaraciones, un comunicado, y ya tenía equipo. O sea, Efraín ya se fue y lo eliminaron de Champions. De la fase previa de la previa de Champions. La molestia que podía haber hacia la directiva, pues esta directiva que se hablaba ya desde propios tiempos de Efraín, hablando con Memo Vázquez, con Siboldi, porque había ese enojo hacia esa parte de la afición. Pero cuando se rompe la relación, que Efraín no haya salido a decir nada, que no haya hablado, que no haya agradecido, que no haya salido a explicar a la afición, otra vez, no es cualquier equipo, es el equipo del cual surgió y del equipo que uno pensaría... ¿Dónde he visto una salida así? ¿Dónde he visto una salida así? Yo se me hace que ya es normal. Y ahora vas a ver muy seguido. ¿Sí? Muy seguido. No, pero hay una que muy... Sí, pero así muy cercana. Sí, irse... gorrita abajo, el aeropuerto me escondo. Pero luego las críticas son feroces cuando pasan en otros lados. Y acá a Efraín me parece que hay mucho apapacho. No sé si por ser mexicano, no sé si porque tiene muy buena prensa Efraín. De pronto también, pero lo que hizo Efraín a mí me parece que con la afición de Pumas, no tiene, ¿eh? O sea, no tiene. Me parece que es una equivocación grave porque la afición estuvo detrás de él todo el torneo. Ahora, toda su gestión. Si Solari logra armonizar adentro, convencer al grupo y todo, sí tiene buen plantel, ¿eh? O sea, pero como para pelear liderato, como para pelear títulos. Liguilla sí. Sí. 8 mejores sí tiene que ver. Sí, pero de ahí otra vez. No, la final ya lo veo muy difícil. Veremos. Sí, parecería que desconfío de tus palabras para decir que Pumas tiene un buen equipo. Tiene buen equipo. ¿En qué fútbol vivimos? No, pues. Pero ver los nombres. Y te quiero mucho. Híjole. Hasta la próxima. Me gustaría irnos por partes. Vámonos primero con el resultado que me parece el más alarmante, aunque sea la jornada 1, el subcampeón Pumas, que ahora estrena banquillo con Esteban Solari. ¿Cómo leer ese resultado? ¿Qué opinas acerca de esa derrota y de esa goliza que recibieron por parte del Pachuca? Sí, mira, yo siempre digo hasta cuando no hay fútbol, porque siempre, ¿verdad? Se acaba uno y ya tenemos otro. Bueno, todavía no se acababa y ya teníamos el otro, ¿no? La Liga Mexicana. Fíjate que yo creo que hay partidos de fecha 1 que no te indican mucho, ¿no? Que tú entiendes que a la larga va a hacer otra cosa, por ejemplo el del Guadalajara, ¿no? Pero hay partidos desde la fecha 1 que sí te dan señales de alarma, y esa es la señal de alarma que yo veo en ese partido, de los Pumas, porque fue un resultado muy fácil para el rival. La verdad es que les pasaron por encima y habría que reconsiderar, ¿no? Porque supone que es un técnico que también conoce perfecto al rival, ¿verdad? Entonces, sí hay señales de alarma en esta jornada 1 en relación a lo que dejó Efraín Juárez el torneo pasado, ¿no? Que honestamente no esperábamos que llegara hasta donde llegó. Sí, y sobre todo, como lo mencionas, por este cambio que hubo en la dirección técnica, no se esperaba, por lo menos, no una goliza que le propinó el Pachuca a Pumas de 3-0. Ahora, vamos al siguiente tema y otro de que podríamos decir que a lo mejor también hay alarmas y otra era post. Hablábamos de la era post Efraín Juárez, ahora hablemos de la era post André Jardiné, que dejó el América ahora a manos de Almada. Terminan ganando, terminan sacando los 3 puntos, pero vemos alguna señal de preocupación aquí porque falló penal. Henry Martín, sacaron el resultado, pero ya en los últimos minutos sufriendo. ¿O no les ves alarma aún? ¿Los ves sólidos? Bueno, lo que creo ahí es que requiere un centro delantero ya de fuerza el América, no porque no lo haya sido Henry durante muchos años, es para mí uno de los históricos del América,
pero ya va de salida. Entonces, sí, de alguna manera repercute en algo los últimos penales que ha tirado Henry Martín. No es la misma alarma que Pumas, con Almada yo creo que el equipo va a caminar, pero sí requiere todavía una o dos piezas en puestos importantes para tener pues, la temporada o las temporadas que nos tiene acostumbrados el América. Y uno de esos es el centro delantero. Una buena noticia es, por ejemplo, el regreso de Dagoberto, el lateral derecho, después de la lesión, porque le va a venir muy bien al equipo. Entonces, hay algunos puntitos que tiene que reforzar el América. Decías el caso de que tienen que ir por un centro delantero. ¿Qué otra posición, porque hablabas de dos posiciones, qué otra posición sientes que hay que reforzar para las Águilas? Un defensa central, sobre todo, y bueno, lo del ataque, lo del centro delantero, me parece. Sí, coincido totalmente. Entonces, vámonos otra vez por partes. Ya hablamos de Pumas, ya hablamos de América, hablemos de Chivas. Al inicio decías que ahí no hay que preocuparnos aún. Se enfrentaron a un Toluca, pero Milito no pudo hacer gol en casa el conjunto de Guadalajara y termina cayendo ante los Diablos Rojos, que no ves alarma aquí, pero ¿qué tanto podemos ver acerca de este Chivas? O en la jornada 1 no dejaron mucho aún, como en el torneo pasado, que sí eran candidatos favoritos. Sí, y lo van a hacer, lo son. Okay. Bueno, yo tengo en perspectiva que son el máximo candidato el Guadalajara para ganar el título, pero enfrente tienen un Toluca, y como lo dice Milito, con 10 es más difícil. Yo creo que no era expulsión lo de Sepúlveda, pero no hay que poner pretextos. El Guadalajara no puede ser un equipo que ponga pretextos en el tema del arbitraje, y me parece que va a tener un buen torneo. Se reforzó bien estos dos refuerzos que llegan, lo de Jordan y lo de Kevin. Es bien importante tenerlos y tenerlos bien. O sea, el equipo está completo. No sé si alguno se vaya a terminar yendo a Europa. Me parece que no. Y el Guadalajara, no le veo ninguna señal como la de Pumas o un poquito la de América, que tampoco la tendrá, pero Guadalajara es para mí el gran favorito para obtener el campeonato. Ahora, Toluca es Toluca, insisto, ¿no? Y que ya juegan mañana, y Cruz Azul juega mañana, porque el fin de semana tienen el campeón de campeones. O sea, esos equipos son muy fuertes, y te falta una pieza, te expulsan a uno, pues no es sencillo. Sí, y sobre todo también porque ya a la liguilla de este torneo no les van a estar quitando a los seleccionados que sufrieron en el torneo pasado. A ver, hablamos también de Cruz Azul y Toluca, que mañana tienen actividad, porque sí, señores, tenemos jornada 2 rápidamente, aquí no se descansa, va a haber entre semana fútbol. ¿Qué tan indicativo es que estos dos equipos hayan ganado en su primer jornada, a que son unos de los favoritos a volver a campeonar, hablando del campeón vigente y el anterior? Sí, y lo seguirán siendo. El Cruz Azul mostró una capacidad de respuesta increíble en su partido en San Luis Potosí, que transmitimos aquí por ESPN, y tiene de regreso a Nico. El torneo pasado fue problemático por las lesiones, no sé qué vaya a pasar con el Toro Fernández, quizás requieran también por ahí otro delantero, pero es un equipo muy completo, Cruz Azul. Y lo de Toluca, pues ya lo vimos también, ¿no? Son súper candidatos al título también, son los dos que pondría yo abajito del Guadalajara. Entre los tres van a estar ahí peleando las primeras posiciones. Sí, sobre todo también que recuperaron a los seleccionados sin pretexto, y hasta anotando el caso de Alexis Vega y Gallardo. Ahora, después de esta primera jornada, ¿qué equipo te dejó más satisfecho futbolísticamente? De que, más allá del resultado de que hayan ganado o hayan perdido, ¿qué equipo te dejó mejor sensación y qué equipo te decepcionó más? Ay, la decepción, pues yo creo que es lo de Tigres. Lo de Tigres, porque además, digo, lo acabamos de ver en el Mundial. ¿Para qué te tapas la boca, caramba, y provocas una expulsión? Lo de Tigres, lo veo ahí. El error de Nahuel Guzmán también. El error de Nahuel Guzmán, ya sabemos que de repente tiene sus nahueleadas, pero esta fue tremenda. Y me gustó el otro de Monterrey, los Rayados. Los Rayados creo que sí pueden tener otra cara con el Pastor Mayor, con Matías Almeida. Creo que puede ser un Monterrey diferente a lo que hemos visto en las últimas temporadas. Con muchas inversiones el conjunto de Monterrey no le habían resultado, pero ahora parece ser que puede ser el torneo. Entonces, ya para cerrar, para ti, tu candidato después de la jornada 1, yo sé que es muy pronto, pero ¿quién es tu candidato para ser campeón? Chivas, el 1. Okay. Sí. Y abajito viene Cruz Azul, Monterrey y Toluca. Muchísimas gracias, Jorge Pietrasanta, por el análisis de esta jornada 1.
y por estar con nosotros en SportsCenter. La 2 del torneo arranca tan pronto como mañana porque 2 equipos han adelantado sus partidos. Cruz Azul, que juega con Puebla en el Azteca, y Toluca en casa contra Pumas. El viernes Atlante recibe al América, mucho color. El sábado Chivas será local contra Juárez y el domingo se cierra la actividad con 2 encuentros. El rebaño debutó en el Apertura 2026 y lo que pasó en el estadio Akron es algo que la afición rojiblanca no puede dejar pasar como si nada. Hay un número que lo resume todo y que nadie está hablando lo suficiente. Vamos a hablar también del dueño del club que apareció sonriendo en el escenario más importante del fútbol mundial apenas 24 horas después de que Chivas tocara a fondo ante su propia gente. De lo que Gabriel Milito realmente se está jugando el sábado siguiente y que va mucho más allá de 3 puntos. Y del festejo de cumpleaños de un entrenador que terminó convertido en el momento más incómodo de la semana para todo el femenino del Guadalajara. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like porque lo que viene no tiene filtro. Comenzamos. Antes de entrar a lo fuerte, hay cosas que merecen mención rápida. Antonio Mohamed habló después de ganarle a Chivas y dijo algo que la afición rojiblanca debería anotar. Chivas es un equipo que va a estar en los primeros lugares, va a estar en la liguilla. El turco no lo dijo para quedar bien, lo dijo porque tiene información de primera mano sobre lo que ese plantel puede hacer cuando funciona. Que el técnico del equipo que acaba de ganarte te ponga en la liguilla de entrada dice mucho sobre la calidad del proyecto. La pregunta es si ese proyecto va a encontrar el nivel antes de que el torneo los deje atrás. Pensando bien en esto, el elogio del turco tiene más peso que cualquier análisis desde afuera, porque viene de alguien que vio a Chivas de frente y aún así los respeta, y eso es una bendición y una carga al mismo tiempo. También hubo un momento que pasó casi desapercibido, pero que vale la pena mencionar. Eric Gutiérrez, el ex capitán rojiblanco que todavía el año pasado vestía esa camiseta y que ahora vino al Akron con el Toluca, se acercó a saludar a Gabriel Milito durante el partido. Una imagen que cargó de sentimientos a más de uno. Gutiérrez fue borrado. Fue una de las figuras más representativas de la institución durante años y regresó al que fue su estadio siendo visitante. La vida del fútbol tiene esas ironías que duelen y que al mismo tiempo son inevitables. Lo que resulta más honesto de reconocer es que la salida de Gutiérrez fue una decisión futbolística que en su momento generó polémica y que ese saludo en la cancha fue más elocuente que cualquier comunicado oficial sobre cómo terminan los ciclos en el fútbol. Hay que hablar de Diego Campillo, el defensa que antes de que arrancara el torneo se sentó frente a las cámaras de Chivas TV y dijo con total convicción que el rebaño llegaría a ser la Liga Cup con 3 victorias consecutivas, haciendo referencia a los partidos ante Toluca, Juárez y Puebla. Lo dijo con seguridad, lo dijo con la confianza de alguien que cree en su equipo. Y el problema no es creer en el equipo. El problema es decirlo públicamente cuando todavía no has jugado ni un minuto del torneo. Toluca llegó al Akron y borró esa predicción en 90 minutos. Ahora Campillo tiene que enfrentar a Juárez cargando esas palabras en la espalda. Lo irónico es que en el partido contra Toluca fue uno de los futbolistas con mejor rendimiento individual del rebaño. Así que la lección no es que Campillo jugó mal. La lección es que en el fútbol, las predicciones públicas antes del torneo son siempre una trampa. Evaluando esto desde afuera, la humildad antes de que arranque la competencia no debilita a su enemigo, a un equipo. Lo protege. Y ahora hay que hablar de lo que está pasando en el femenino, porque es una conversación que el Guadalajara no puede seguir evitando. Antonio Contreras cumplió 49 años y el club publicó un video en el que las jugadoras lo cargaban por el aire al ritmo del Quiere Volar, que se popularizó en el Mundial 2026. La intención era mostrar un vestuario unido, alegre, con buena convivencia. Lo que pasó fue exactamente lo contrario. Los comentarios en redes sociales se llenaron de mensajes contra el entrenador español. ¡Qué gracioso! Ojalá lo corrieran. Un asco de entrenador y qué pena que siga después de tantos fracasos. ¡Que huele! Pero de regreso a España. Ese fue el ambiente que generó un video de cumpleaños que debía ser inocente. Y el problema no es solo la afición enojada. El periodista Bruno Hernández, especialista en Liga MX femenil, fue directo en entrevista con Rebaño Pasión. De acuerdo con sus fuentes, las propias jugadoras ya no están a gusto con Contreras, que existe una contradicción constante entre lo que el técnico dice y lo que el vestidor vive.
que el torneo pasado se esperaba que Contreras saliera y finalmente se quedó, y que hasta donde sabe seguirá para el Apertura 2026. No porque haya un plan claro, sino porque quizás no encontraron otra opción. Nelly Simón, la directora deportiva, sigue avalando el proyecto. Y ese aval es el que genera más preguntas que respuestas en este momento. La pregunta que resulta más incómoda es si en Verde Valle alguien está siendo honesto sobre lo que está pasando adentro del vestuario femenino, o si están esperando a que los resultados tomen la decisión que la directiva no se atreve a tomar. Y hay una noticia positiva del femenino que merece su espacio. Chivas Femenil confirmó oficialmente el fichaje de Natalia Colín para el Apertura 2026. Un movimiento que la afición que sigue de cerca el proyecto recibió bien, en medio de un panorama que en general genera más dudas que certezas. Lo que resulta más interesante es que en el femenino también hay movimientos de mercado que apuntan en la dirección correcta, aunque la gestión técnica siga siendo el punto más sensible de la conversación. Ahora el tema que la directiva de Chivas preferiría manejar sin tanto ruido. Pero el fútbol no funciona así. Gabriel Milito llega a la jornada 2 ante Bravos de Juárez el sábado 25 de julio en el Estadio Akron a las 17:07 horas. Con transmisión exclusiva de Prime Video, cargando algo más que la necesidad de ganar 3 puntos. Milito completó un año al frente del Guadalajara con un rendimiento que convenció a la directiva de apostar en él y que convenció a la afición de que hay un proyecto real. Pero en Chivas el margen de error siempre fue reducido y este semestre el argumento para la paciencia ya no existe. La directiva hizo su parte, trajeron a Kevin Castañeda, Jordan Carrillo, repatriaron a Luis Gabriel Rey. La analista más reconocida del fútbol mexicano tiene a Chivas como candidato número 1 al título. Beto García Aspe lo dijo en Fox Sports antes de que arrancara el torneo. El Chaco Jiménez lo respaldó. Mejor entrenador, mejor equipo, candidato número 1. Con ese peso encima, una derrota el sábado ante Juárez, que también viene de perder su debut ante Puebla, no sería solo un tropiezo. Sería el inicio de una conversación que nadie en Verde Valle quiere tener tan pronto. Y hay un detalle que agrava todo esto. Milito ya confirmó en conferencia de prensa que el plantel está cerrado, que no se esperan más refuerzos. O sea, que el material que tiene es el material que hay. Si ese material no responde, las excusas se terminaron. Lo que resulta inevitable decir es que el partido ante Juárez es uno de esos momentos en que el entrenador tiene que sacarle el resultado al equipo con lo que tiene. Porque la narrativa alrededor de lo que viene después depende de ese resultado más de lo que parece. Si llegaron hasta acá es porque el Chivas les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. Y cerramos con lo que todos estaban esperando, la derrota ante Toluca y lo que pasó alrededor de ella, porque el partido en sí mismo es solo la mitad de la historia. Toluca llegó al Estadio Akron y rompió una racha de 14 partidos sin derrota de Chivas como local. 14 partidos, 9 meses. La última vez que Chivas había perdido en el Akron fue el 20 de septiembre del año pasado, y fue justamente el Toluca el que lo había logrado en ese entonces también. Ahora lo hicieron de nuevo, con 3 exrojiblanzos en el 11 inicial: Alexis Vega, Jesús Angulo y Eric Gutiérrez. La ley del ex apareció con todo su peso. Vega convirtió un penal a Lopanenka en el minuto 42, con esa sangre fría que la afición de Chivas alguna vez aplaudió cuando era rojiblanco, y Jesús Gallardo sentenció el partido al minuto 74 con un disparo cruzado tras un contragolpe que Chivas no supo cerrar. El resultado fue 0-2, el tercero consecutivo de Chivas sin anomarle al Toluca, lo que convierte esta racha en la más preocupante del actual ciclo rojiblanco desde el punto de vista de un rival específico. Más de 2 años sin ganarle a los Diablos Rojos. El árbitro Daniel Quintero fue el protagonista negativo de la noche. El experto arbitral Juan Guzmán Gasso analizó la jugada y fue directo. La expulsión de Ángel Sepúlveda al inicio del segundo tiempo no tenía los elementos suficientes para ser considerada conducta violenta, lo que significa que Chivas jugó más de 45 minutos con uno menos por una decisión que el VAR y el árbitro central tomaron de manera incorrecta. El Guadalajara fue uno de los 3 equipos más perjudicados por errores arbitrales en el Clausura 2026, según el propio Guzmán Gasso en su análisis de cierre de ese torneo, y al parecer el nuevo torneo arrancó con la misma tendencia. Sin la expulsión de Sepúlveda,
¿Hubiese sido diferente el partido? Esa pregunta no tiene respuesta, pero la expulsión fue determinante para que Toluca administrara cómodo y anotara el segundo gol con esa superioridad numérica. Milito explicó en conferencia por qué Armando González, la hormiga, no arrancó de titular. Fueron apenas 15 minutos los que el delantero sumó en el Mundial con México. Una falta de ritmo competitivo que el técnico consideró suficiente para elegir a Ángel Sepúlveda de inicio. La ironía es que Sepúlveda fue el que terminó expulsado, y González entró después a intentar cambiar el rumbo sin éxito. Y mientras todo esto pasaba en el campo, el dueño del club estaba exactamente donde la afición no esperaba verlo. Amaury Vergara apareció en Nueva York, en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, un día después de la derrota. Las cámaras de récord lo captaron previo al partido y él no se guardó nada. Muy contento de vivir la final de un mundial. Mi primera final, nunca había estado en una final y es una gran oportunidad. Muy contento. Las redes rojiblancas explotaron. No porque Vergara no pueda tener compromisos personales, no porque asistir a la final del mundial sea un error en sí mismo, sino por el timing. Por el hecho de que mientras la afición digería una derrota en casa que rompió rachas importantes, el dueño del club estaba en la tribuna de Nueva York sonriendo para las cámaras. Hay momentos en que la percepción pesa más que la realidad, y este fue uno de esos momentos. Creyendo en la lógica de lo que un aficionado siente cuando su equipo pierde, lo último que quiere ver al día siguiente es la imagen del dueño festejando en otro evento. No importa si el viaje ya estaba planeado. No importa si los compromisos son legítimos. La imagen tiene un poder que ningún comunicado puede deshacer una vez que está publicada. Creen que Gabriel Milito va a encontrar las respuestas antes de que el torneo lo ponga en una situación límite. Y de todo lo que pasó esta semana, ¿qué les molestó más? ¿La derrota en sí, el arbitraje o lo de Amaury Vergara en la final? Échenme eso en los comentarios. En el próximo video les voy a contar algo sobre la situación de Antonio Contreras en Chivas Femenil, que va más allá de lo que Bruno Hernández reveló y que tiene que ver con una decisión de Nelly Simón que nadie está hablando abiertamente todavía. Ese detalle lo cambia todo. Suscríbanse para no perdérselo, denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Arriba el rebaño sagrado.